La historia que estás a punto de escuchar tocará un tema muy profundo. Habla de dolor, pérdida y cómo dos almas pueden encontrar consuelo en medio del sufrimiento. A veces, las personas más invisibles son las que tienen las historias más poderosas y cómo esas historias pueden cambiar vidas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que sigue es un relato de superación y empatía. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Deja tu like en el video si te ha gustado esta historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. Ahora, prepárate para escuchar el comienzo de un viaje que puede cambiar la forma en que ves la vida. Tomás Cardoso empujaba el carrito de limpieza por los pasillos del tren siendo piso, como quien pide perdón por existir. A sus 38 años, aquel hombre de cabellos canosos en las sienes y ojos hundidos llevaba un peso que nadie allí imaginaba. Limpiaba los vidrios de un edificio corporativo donde se firmaban contratos millonarios, mientras que su propia vida se había derrumbado hacía 6 años. Tomás fue maestro de educación infantil. Tenía un hijo llamado T, de 5 años, cabello rubio desordenado y 2 dientes de leche faltando. Estaba casado con Leticia, enfermera de un hospital infantil. La vida era simple, pero llena de risas. Todas las noches Tomás inventaba historias para que su hijo pudiera dormir. Historias sobre conejos que no sabían saltar, tortugas que le temían al agua, estrellas pequeñas que se creían sin valor. T escuchaba todo con los ojos brillando. Entonces llegó aquella tarde de otoño. Leticia fue a recoger a su hijo de la escuela cuando un camión perdió el control. El impacto fue devastador. T murió 3 horas después en el hospital. Leticia sobrevivió, pero nunca se perdonó. 6 meses después, dejó una carta sobre la mesa de la cocina diciendo que ya no podía vivir con esa culpa. Desapareció y nunca volvió. Tomás vendió todo. Se mudó a otro barrio y aceptó cualquier trabajo que lo mantuviera invisible. No quería ser visto, no quería sentir. Comenzó a trabajar como limpiador subcontratado en edificios corporativos. Pero todas las noches, solo en su pequeño apartamento, cosía ositos de trapo, conejitos de fieltro, carritos de madera. Hacía los mismos juguetes que solía hacer para T. Era la única forma de sentir que su hijo todavía estaba allí de alguna manera. En el 3º piso de ese edificio, acristalado en el centro de la ciudad, trabajaba Carolina Duarte, de 41 años, directora ejecutiva de una empresa de tecnología valorada en miles de millones. Ella dirigía a 2.000 personas, negociaba con inversores internacionales y tomaba decisiones que movían fortunas. Pero en los últimos 4 meses, Carolina se estaba quebrando por dentro. Su esposo, Rodrigo, murió en un accidente de avión, volviendo de un viaje de negocios. Su hija, Aurora, de 7 años, ya no hablaba, no sonreía, no jugaba, no lloraba. Simplemente se sentaba abrazada a una muñeca vieja, mirando al vacío. Carolina contrató 8 niñeras especializadas. Todas renunciaron. Buscó 9 psicólogos infantiles. Ninguno logró siquiera iniciar una sesión. Aurora gritaba, se encerraba, rechazaba cualquier tipo de ayuda. Carolina, la mujer que controlaba imperios, no sabía cómo salvar a su propia hija. Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió. Tomás estaba limpiando el suelo de mármol cerca de los ascensores cuando escuchó un llanto apagado. Venía de detrás de una columna en un rincón donde no había cámaras de seguridad. Paró, dejó el trapeador a un lado y caminó despacio. Allí estaba Aurora, encogida, con la cara enterrada en las rodillas. Tomás no dijo nada, simplemente se arrodilló a 3 pasos de distancia y se quedó quieto. La niña levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Miró a ese hombre de uniforme azul, que no intentaba tocarla, no hacía preguntas, solo estaba allí.
Entonces, Tomás sacó del bolsillo de su camisa un osito de trapo mal cosido, con una oreja más grande que la otra y ojos de botón torcidos. Puso el juguete en el suelo entre los dos y retrocedió un poco. Aurora miró al oso. Luego de un largo silencio, extendió la mano y lo agarró. Lo abrazó contra su pecho y, por primera vez en 4 meses, dejó de llorar. Tomás se levantó lentamente, tomó su carrito de limpieza y se fue sin mirar atrás. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días y queremos que no te pierdas ninguno de ellos. Deja tu like si este relato te está tocando de alguna manera y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ahora, sigamos con esta historia que te aseguro te hará reflexionar. Tomás se fue sin mirar atrás, pero algo en su interior, algo profundo, lo mantenía anclado a ese momento. Mientras limpiaba el resto del edificio esa tarde, sus manos no dejaban de temblar. No entendía por qué un simple acto como dejar un juguete había provocado tanto en la pequeña Aurora, pero algo le decía que ese gesto había marcado una diferencia. A medida que avanzaba con sus tareas, pensaba en ella, en cómo tal vez, de alguna manera, él también la necesitaba, tanto como ella a él. Al día siguiente, cuando Tomás llegó al trabajo, no pudo evitar mirar hacia el rincón donde Aurora había estado el día anterior. Pero, al igual que el día anterior, no la vio. Pensó que tal vez había sido solo un momento pasajero, una coincidencia que no se repetiría. Sin embargo, cuando se acercaba a la zona de los ascensores, vio una figura familiar. Era Aurora, sentada exactamente en el mismo lugar, abrazando su muñeca. Esta vez no lloraba, pero su mirada vacía seguía siendo la misma. Tomás sintió una extraña necesidad de acercarse, pero algo lo detuvo. No sabía si debía hacerlo. Pasaron algunos minutos, y en un impulso que no podía explicar, se acercó lentamente. Se agachó a su lado como el día anterior, sin decir una palabra. El silencio entre ellos era pesado, pero también reconfortante. Después de un rato, Aurora levantó la cabeza. Esta vez no le dio una mirada vacía. En sus ojos había algo más, una chispa, como si hubiese reconocido en él algo que aún no entendía completamente. Sin mediar palabra, extendió su mano hacia Tomás. Él, sin pensarlo, la tomó y la ayudó a levantarse. Aurora no dijo nada, pero su expresión había cambiado. Tomás, consciente de que la situación no era fácil de manejar, volvió a sacar su osito de trapo, el mismo de antes. Lo colocó suavemente en el suelo entre ellos y se alejó un poco. Aurora miró el juguete durante unos segundos y luego, con un suspiro, lo abrazó contra su pecho, cerrando los ojos. Esta vez no estaba llorando, estaba tranquila. Días pasaron y Tomás siguió limpiando el edificio como siempre. Sin embargo, su rutina cambió. Cada tarde, Aurora lo esperaba, sentada, en el mismo lugar, cerca de los ascensores. No había palabras, solo un intercambio de miradas y de vez en cuando, un simple gesto. Tomás sacaba el osito de trapo y lo colocaba entre ellos. Aurora lo tomaba, se abrazaba a él y se quedaba allí, en silencio. La pequeña estaba comenzando a dejar de lado el vacío que la había invadido durante tanto tiempo. Al principio, Tomás pensó que esto podría ser solo un proceso pasajero, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Aurora comenzó a mostrar pequeños avances. A veces le lanzaba una sonrisa aunque fuera tímida. Otras veces simplemente se acercaba más a él sin pronunciar ni una palabra. Algo en su interior le decía que esa niña necesitaba lo que él podía ofrecerle: presencia, empatía, una mano amiga en medio de su dolor. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Tomás estaba listo para irse a casa.
Pero antes de irse, echó un último vistazo a la zona donde siempre encontraba a Aurora. Esta vez, para su sorpresa, no la vio allí. En su lugar vio a Carolina, la directora ejecutiva, parada cerca del rincón, observando atentamente. Tomás sintió que algo no iba bien, pero no sabía qué hacer. Carolina lo vio, y con una mirada seria, se acercó a él. «Hola, Tomás», dijo ella con voz firme, pero cargada de una cierta ternura. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Tomás asintió sin decir nada, un nudo en el estómago. Pensó que quizás se había metido en problemas. Tal vez Carolina había notado la presencia de su hija junto a él todos esos días. Tal vez había hecho algo que no debía, no podía saberlo. «Gracias», dijo Carolina, mirando a Tomás con una expresión que él no pudo leer de inmediato. «Gracias por lo que has hecho por Aurora». Tomás, sorprendido, se quedó en silencio. «No he hecho nada», murmuró. «Solo he estado allí, con ella». Carolina lo miró con ojos llenos de emoción. Eso es exactamente lo que necesitaba. Solo estar allí. «Lo que usted ha hecho por mi hija no tiene precio, Tomás. Nadie más pudo ayudarla, pero usted lo hizo». «¿Cómo?» Tomás estaba perplejo. No entendía cómo alguien como él, un hombre que se consideraba invisible, podía haber hecho algo tan importante para alguien tan fuera de su alcance. «No sé», dijo finalmente. «Creo que simplemente la escuché, como me hubiera gustado que alguien me escuchara a mí». Carolina suspiró profundamente y después, con una mirada decidida, añadió: «Quiero ofrecerte algo, no como limpiador, sino como alguien que pueda estar más cerca de Aurora, alguien en quien ella confíe. Quiero que seas parte de su vida de alguna manera. ¿Aceptarías trabajar conmigo?» Tomás, aún confundido, se negó. «No lo haré por dinero», dijo, moviendo la cabeza lentamente. «Solo quiero hacer lo que sea mejor para ella». Carolina insistió, pero él fue firme. «No estoy buscando compensación. Solo quiero estar cerca de ella, para que no se sienta sola». Después de esa conversación con Carolina, Tomás continuó limpiando el edificio como siempre. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Ya no se sentía invisible. Sabía que su presencia, aunque discreta, había marcado una diferencia en la vida de Aurora. Sabía que, al igual que ella, él también estaba aprendiendo a sanar, a través de la conexión con alguien que entendía el dolor. La historia de su vida ya no se sentía como una condena, sino como una oportunidad para ser parte de algo más grande. Los días siguientes fueron intensos. La presión de la prensa comenzó a crecer. Los periodistas, al enterarse de que Tomás, un simple limpiador sin ninguna formación profesional, había sido la clave para que Aurora comenzara a sanar, empezaron a hacer preguntas. Las noticias se desbordaron con titulares sensacionalistas, acusando a Carolina de ser irresponsable por permitir que alguien sin credenciales formales ayudara a su hija. Los rumores volaron, las investigaciones fueron abiertas, y Tomás se convirtió en el centro de un huracán mediático. Una mañana, mientras Tomás estaba limpiando, recibió una llamada de Carolina. La voz de ella, aunque firme, reflejaba la preocupación. «Tomás, tengo que hablar contigo. La situación está tomando un giro muy difícil. Los medios están haciendo un gran escándalo por lo que ha pasado. Quiero que sepas que no te voy a abandonar, pero tal vez debas considerar la posibilidad de alejarte por un tiempo. Esto está afectando a la empresa y, por supuesto, a Aurora». Tomás sintió un nudo en el estómago. Sabía que Carolina solo pensaba en protegerlo, pero algo dentro de él se rebelaba contra la idea de huir. «No puedo dejarla», respondió con voz firme. «Aurora necesita saber que no la voy a dejar sola. Y yo también necesito saber que esto no ha sido en vano». Carolina, con una respiración profunda, comprendió lo que Tomás quería decir. «Entonces, si decides quedarte, tendremos que enfrentarlo juntos. No te voy a pedir que abandones tu trabajo, pero te necesito aquí, con Aurora. Y esta vez,
Si el mundo no lo entiende, no nos importa, lo haremos a nuestra manera. Y fue así como, contra todo pronóstico, Tomás se quedó. No se rindió, no huyó. Se mantuvo firme en su decisión de seguir allí para Aurora. Pero el apoyo de Carolina no fue suficiente para silenciar la prensa ni calmar los rumores. Los días siguientes fueron una tormenta de críticas. La dirección de la empresa presionaba para que Carolina tomara medidas más drásticas. La controversia crecía y la situación parecía fuera de control. Una tarde, cuando la presión llegó a su punto máximo, Carolina convocó una rueda de prensa. Tomás estaba en la sala, de pie junto a ella, esperando lo peor. Cuando Carolina comenzó a hablar, su voz resonó en toda la sala, llena de una fuerza inesperada. Soy directora de una empresa de miles de millones de dólares, pero no pude salvar a mi hija hasta que encontré a un hombre que, sin formación, sin títulos, pero con un corazón lleno de empatía, logró lo que los mejores psicólogos no pudieron hacer. Él no tiene diplomas ni cartas de recomendación, pero tiene algo que no se enseña en ninguna universidad: comprensión verdadera. Y eso es lo que mi hija necesitaba. Por eso, Tomás sigue aquí, a su lado, porque lo que hace no es solo limpieza, es sanar. La sala quedó en silencio. No hubo aplausos ni murmullos, solo una quietud profunda. Carolina se levantó y miró a Tomás, quien aún no podía creer lo que acababa de escuchar. En ese momento, sabía que había tomado la decisión correcta. El proyecto Luz de fue fundado poco después, un espacio donde las personas que habían vivido pérdidas o traumas podían ir sin necesidad de terapia formal. No había profesionales, solo voluntarios que comprendían el dolor porque lo habían vivido. Tomás fue el alma del proyecto, y Aurora, que antes no hablaba ni sonreía, se convirtió en una de las más grandes defensoras de la causa. Ella ya no se veía como una víctima del dolor, sino como alguien que podía ayudar a otros. Meses después, Luz de Té atendía a más de 200 niños, brindando consuelo y apoyo sin presiones ni protocolos médicos. Tomás, el hombre que antes era invisible, ahora era un pilar en la vida de cientos de familias. La historia de su vida no era solo una tragedia, sino una lección de resiliencia y compasión. Tomás nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Lo único que quería era estar allí, presente, para aquellos que necesitaban ser escuchados, como él alguna vez lo necesitó. Carolina y Aurora ya no eran solo madre e hija, eran una familia reconstruida. Y Tomás, el hombre que todos ignoraban, demostró que el verdadero amor no muere, solo se transforma, porque al final la verdadera fuerza no radica en nunca caer, sino en levantarse y extender la mano a quienes aún están en el suelo. La cura nunca es solitaria. Sucede cuando dos almas rotas deciden caminar juntas, aunque sea lentamente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Cuentos para el Alma, donde siempre encontrarás relatos que tocan el corazón. No olvides dejarnos tu like y comentar de dónde nos escuchas y a qué hora. Apreciamos mucho tus palabras y tu apoyo.